with you. Shall I stay? Would it be passing if I can help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Es espectacular. Mirá, mirá, mirá. Un aplauso para Fernán Roberts. Es increíble, increíble que está aquí con nosotros para celebrar la edición de un libro francamente extraordinario. Elvis en la Argentina, entre 1956 y 1962. Ahí pueden ver la tapa. Es un libro lujosamente ilustrado, repleto de datos, que aparte consagra el fanatismo de una persona que dedicó buena parte de su vida profesional y de su vida personal también a Elvis Presley. Carlos Ares aquí con nosotros. Carlos, bienvenido. Bueno, encantado de estar en tu programa. Lo Qué veo alegría, siempre. qué bueno recibirte acá. Mira, lo primero es felicitarte por la erudición que tiene el libro. Es increíble. No, te lo digo en serio. Sí, lo estuve leyendo en mi casa fanatizado. Tiene, para los que somos periodistas, digo, tiene recorte de los diarios de la época, los programas. Ahí está, ¿ves? Está repleto de ilustraciones como estas, ¿ves? Ahí está, donde se anunciaba la edición de los discos de Elvis Presley en la Argentina. Elvis habría cumplido años antes de ayer. Claro. Él nació en el año 1935, un 8 de enero. Pero ¿por qué? Lo primero es lo primero. ¿Por qué te concentrás en estos años, 56-62? En realidad, este libro son varios en un mismo libro. Si bien está Elvis tomado como lucero, digamos, como el arquitecto del rock and roll, lo interesante, creo yo, de este libro es qué sucedió en nuestro país en los primeros años. Cuando él se conoció. Cuando él se conoció en abril del 56, poquitos meses antes que en Estados Unidos. En aquella época la Argentina era un país muy importante. Un disco era de oro en nuestro país cuando llegaba a 1 millón de unidades. Imagínate lo que Con era. 20 millones de habitantes, hoy somos 40 y en 20.000 te dan un disco de oro. Claro. Mira la proporción, Lo que sucedió, ¿no?, con esta locura que se generó con Elvis, Bill Haley y Little Richard, los primeros pioneros verdaderos del rock and roll, fue que empezaron a aparecer chicos, muchachos, que jamás hubieran sido artistas, inspirados en Elvis. Fue fundamental la llegada de Elvis al cine. Claro. Y yo recuerdo, ya lo habrás mirado entonces en tu casa el libro, en Prisionero del Rock and Roll, en Jailhouse Rock. Yo asistí al estreno con mis 9 añitos. Sí. Y
un recuerdo que me quedó para toda mi vida, era ver a la gente bailando en los pasillos. Increíble. Sí. Lo mismo había sucedido con El compás del reloj de Bill Haley y todo eso. Y bueno, a raíz de esta explosión del rock and roll en 1956 es que aparece Mr. Roll y sus Rocks, el primer rocker argentino, que si te digo quién era el cantante, vas a decir no puede ser, Eddie Pequenino. Eddie Pequenino, que después fue un el cómico, actor cómico, claro. Vecino de Villa Urquiza, ¿Y por quién eso era lo el recuerdo pianista? siempre. ¿Quién era? Y productor del primer disco de Mr. Roll y sus Rocks, Lalo Schifrin. Mirá, el Lalo autor de Schifrin. Misión Imposible. Vos sabés que hay un gran periodista, es un chico muy joven, buceador de toda esta historia, que pudo comunicarse con Lalo Schifrin hace semanas nomás, tuvo una conversación de 1 hora con él, y Lalo le dijo, es la primera vez que en la Argentina me preguntan por mi pasado del rock and roll. Mirá. Increíble. Qué bárbaro. Porque algunos, no todos, pero algunos periodistas, es como que la historia no existe. Sí. Somos Ahora, un país sin memoria. es cierto que me quedé con datos del libro. Uno de ellos que Carlos, muy chiquito, 9 años, fue a ver al cine la película de Elvis Presley, Prisionero, el rock and roll. Y también otro dato que a mí me impactó mucho es que lo viste a Elvis, ya de grande, en vivo 4 veces en Las Vegas, en Sí, distintos sí, años. sí. Contame eso, Y ¿cómo era la tenía- experiencia de tenerlo ahí? A Elvis? Tenías que ir porque en aquella época, estamos hablando, espera, vamos a ir para atrás. No había internet, Ah, no había fax. no había televisión color. No había televisión En color. los 70 acá no había. Elvis Presley había decidido con su manager no actuar fuera de los Estados Unidos, lo cual me pareció una movida extraordinaria de su manager porque lo convirtió en mito en vida. Claro. Es decir, si querías ver a Elvis, tomate un avión y andá a Estados Unidos. Y lo primero que me di cuenta cuando llegué a ver a ese monstruo era la diversidad étnica. Tenías todas las razas, blancos, negros, amarillos. Eso hoy no parece una novedad, pero en esa época sí. Sí, claro. Estaba la música para blancos y la música para negros. Y Es no que- se cruzaban. El verdadero legado que deja Elvis Presley con su grabación del año 54, del 5 de julio de That's All Right, es que sin darse cuenta ni haberlo programado, juntó las dos culturas, la blanca y la negra, en una época en que había colegios para blancos, colegios para negros, baños para blancos, baños para negros. Cuando terminó la grabación, Scotty Moore, el guitarrista, le dijo a Sam Phillips, que era el productor, si esto lo pasás por la radio nos van a echar de la ciudad. Pero cuando vos fuiste a Las Vegas eras muy pibe para verlo. No, yo tenía 24. ¿sabes? Bueno, Me era quedan pibe. todos. Era No, pibe. 24 años, eras Claro. pibe. ¿Cómo Sí. fue tu impacto? 23, perdón, Una 23. persona que desde los 9 años estaba obsesionada con Elvis Sí. Presley llega a Las Vegas. Debe haber sido tu Claro, primer ¿cómo viaje fue largo. llegar a Las Vegas, ¿no? Sí. ¿Cómo era Las Vegas en ese Fue momento? mi primer viaje. ¿Tu primer viaje para verlo a Elvis? Sí, sí. Fuera de una experiencia que había tenido en Europa para ver el Campeonato Mundial del 66, que no tenía nada que ver con Elvis, gracias a mi papá. Y sí, y además era muy caro. Claro. Había que ahorrar, había que pelar para darse el gusto. Pero me encontré con un mundo increíble. Y pero también Increíble. después de toda una vida de fanatismo es muy grande el riesgo de la decepción. Decir, uy, este era No, Elvis. pero No te pasó. Primero No te pasó. Primero que, mira, la presencia de Elvis se sentía incluso antes de aparecer. Yo sé, es raro que te diga esto, pero cuando vos lo ves entrar a Elvis y calzarse la guitarra es algo fuerte. Claro. Carlos, Es algo ¿cómo fuerte. te parás frente al mito de Elvis vivo en Argentina? ¿Qué te pasa con Me ese río mito? muchísimo. ¿Te lo tomás con humor? Claro, ¿Te indignás? hay tanto estúpido. Mirá, Internet es maravilloso, pero está plagado de copy-pasters, Sí, sí. de tipo. O sea, a uno se le ocurre una locura, la publica, y entonces empiezan a levantarlo. Es verdad. Lo llamo copy-pasters. Es verdad. ¿no? Ahora, me decías fuera del aire que la mayoría de las cosas que se encuentran en este libro, vos me decías, esto en internet no se encuentra. Uno que hoy piensa que Hasta poniendo ahora. google.com encuentra todo. ¿Cómo hiciste este trabajo de archivo? ¿Son cosas tuyas? Está ¿Son todo en cosas que casa, fuiste está todo en recolectando? casa, está todo en casa. Todas Tengo cosas más- que fuiste guardando. Tengo más de 3.000 discos. 3.000 Sí. discos. Claro. Sos un genio, Carlos. 3.000 No, discos. no, No, me pero gusta, me en gusta. serio, y aparte digo, destaco mucho lo valioso de este libro, la edición que tiene, Sí. la cantidad de datos, la fotografía. Es como reconstruir el ADN de un ídolo popular 40 años después de su muerte.
Sí, un poquito más. Un poquito más. Sí. Más de 40 años después de su muerte, seguimos hablando de Elvis Presley, ¿no? Y la bajada, ¿no? La bajada a nuestro país, porque eso es lo distinto, además de todo, ¿no? Datos reveladores y cómo se vivió en la Argentina, que muchos no sabemos. Claro, y el hecho de animarme a hacer este libro también tiene que ver con algunos relatos del rock en la Argentina que están totalmente equivocados. O sea, el rock no empezó en los 60 ni en los 70, empezó en el año 55 en nuestro país. Ujú. Y generó una locura de artistas como el que te mencioné. Claro. Te puedo nombrar una lista gigante, están todos ahí. Y si pero te sabe puedo- todo, es te la puedo decir- Wikipedia de Elvis Presley. Es Pero de impresionante. hecho, pero- Carlos, ¿el reloj es de Elvis también o no? Sí, claro. Mira, ¿y qué otras cosas tenés de Elvis en tu En además Elvis de los Shop. 3000 En Elvis discos? Shop. El Elvis Shop, Es pero impresionante. ¿y hay alguna cosa extraña? ¿Tenés una guitarra, digo, a nivel coleccionismo? Y lo más grande que tengo en mi casa es la firma de él. Ah, Qué lindo. eso es invalorable. Eso lo conseguí cuando viajé a Las Vegas. Qué bárbaro. Qué lindo. Miren, dos cosas. Les recomiendo muchísimo este libro, muchísimo. Realmente es un libro lujoso incluso en su edición, podría decirlo, repleto de datos, de fotografías. Y lo importante es que este sábado se va a presentar en el Centro Cultural Borges. ¿Qué otro lugar? Qué lugar espectacular has elegido para la presentación. El sábado, ¿qué hora es, A Carlos? las 21. A las 21. Sí, va a y ser me una dijeron fiesta, que va a ser una fiesta porque va a estar cantando el número uno. El número uno está acá. El número uno. Como se dice en el círculo musical, el que mejor interpreta number a Elvis. one. Así que lo voy a ir a saludar con tu permiso, Dale, Carlos. dale. Quiero ir a saludar a Fernán, que es realmente el número uno, el mejor intérprete de Elvis. Es impresionante. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo llegó Elvis a tu vida? En la adolescencia, Ajá. Lo descubriste un día y te marcó, te dejó flechado. exactamente. ¡Qué bárbaro! Justamente los 50. Es impresionante, porque aparte, ajustate bien, ahí está. Ahí. Aparte, me gusta porque, digo, nosotros tenemos una versión final del decadentismo de Elvis Presley. Son las últimas imágenes que nos han quedado grabadas en la retina. Vos sos el Elvis joven. Todavía. El Elvis en mejor forma, claro que sí. Che, bueno, el sábado entonces se presenta el libro en el Centro Cultural Borges. No se lo pierdan porque será, como dice su autor Carlos Ares, una fiesta. Y ahora te tenemos que pedir un tema más. ¿Nos obsequiás con un tema más? Por supuesto. Señores, recuperando el mito todavía vivo de Elvis Presley, Fernán Roberts aquí en Hoy Nos Toca. Recalling I tried, I can't work out because I love you too much, baby. Why can't you see what you do to me? Baby, don't believe what I'm saying. We can't go on together with suspicious smile, and we can't be like free on suspicious smile. So when don't afraid, I know nobody say hello. But I could see suspicion in your eyes. Here we go again. High school I've been. You can raise a tear in my crying. We can't go on together with suspicious smile, and we can't be like trees for suspicious smile. All that I know survive. Oh, like the tears from your eyes. Let's go, darling, who dreamed I won't know. When, honey, no one ever lied to you. Yeah. Recalling that time I came on down because I love you too much, baby. Calling that time I came on out because I love you too much, baby. I want you know,
Calling I try, I can't walk out because I love you too much, baby. I want you to know, calling I try, I can't walk out because I love you too much, baby. I want you to know, calling I try, I can't walk out